Que Dios bendiga su vida, querido hermano. Nuevamente nos juntamos para poder compartir la palabra del Señor en esta noche y vamos a comenzar a partir de este domingo una serie de reflexiones, mensajes sobre la vida de personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que va a ser un lindo tiempo donde vamos a poder repasar, vamos a poder aprender, vamos a ver las cosas que ellos hicieron bien, aquellas cosas en las que se equivocaron, y todo eso va a ser para bendición de nuestras vidas. Así que a partir de este domingo y los domingos que vienen, vamos a estar meditando tanto en personajes del Antiguo Testamento como en personajes del Nuevo Testamento. Le invito para que comencemos esta noche, y antes de que comencemos con el primer personaje, vamos a orar. Señor, en esta noche te queremos dar las gracias porque podemos una vez más, a través de este medio, estudiar, meditar la palabra que tú nos has dejado. Y anhelamos, Señor, de que a través de la lectura de tu palabra, anhelamos, Señor, que a través de la meditación que vamos a tener en esta noche, tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El primer personaje con el que vamos a arrancar se trata de Noé. ¿Cuántas canciones hemos cantado en las iglesias? Cantamos en la iglesia, cantan los niños, y nosotros hemos cantado acerca de Noé, del arca, de todas las circunstancias que rodearon a esta situación tan particular que le tocó vivir a Noé. Y para adentrarnos un poquitito en lo que pasó, en lo que pasaba en el tiempo de Noé, vamos a leer algunos versículos que están acá en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Génesis, comenzando por el versículo 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Un mundo tan particular que le tocó vivir a Noé. Creo que una de las pocas partes donde Dios abre realmente su sentimiento hacia la humanidad es este pasaje que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios sin ninguna vuelta que Jehová vio la maldad de los hombres y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y lo que más me llama la atención de este pasaje: y le dolió en su corazón. La maldad del hombre, desde que Adán cayó en pecado allá en el huerto del Edén, la maldad del hombre está anidada en su corazón. Hoy nosotros estamos viviendo en una sociedad que de a poco se va acercando a lo que era en los días de Noé, ¿no? La maldad está llegando a un extremo tan inusitado. Los parámetros de vida que solíamos tener antes se han cambiado totalmente. La moralidad está realmente cambiada, tergiversada. Todo lo que antes teníamos por bueno, ahora es malo. Todo lo que teníamos por malo, ahora es bueno. Entonces, la maldad del hombre desde siempre, desde aquella caída que tuvo en el huerto del Edén, Adán y Eva, la maldad del hombre está instalada, está en el corazón, en su ADN. Y la tendencia siempre es la desobediencia a Dios. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy complejos, donde ya se acepta el matrimonio igualitario, se acepta y se va a tratar dentro de no mucho tiempo. Una vez que pase toda esta situación, seguramente se va a volver al ataque sobre el tema del aborto. La sexualidad está realmente tan tergiversada en este tiempo que yo creo que a Dios también este tiempo de la historia le está doliendo en su corazón, cómo el hombre de a poco se va alejando nuevamente de él. Pero vamos a ver
en esta noche algunas cosas que Dios hizo en la vida de Noé y que Noé hizo en relación también con Dios. La primera cosa que quisiera que en esta noche podamos pensar es que Dios le dio a Noé una identidad. Sí, le dio una identidad en medio de una sociedad tan corrupta como acabamos de leer, en una sociedad tan malvada como la que vivía Noé. Ahí estaba Noé en medio de esa sociedad, en medio de ese mundo que le tocó vivir. Y dice el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué lindo texto realmente. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de la maldad imperante, en medio de toda esa situación tan caótica, había un hombre llamado Noé que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y me quedé pensando en este tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es lo que es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Y algunos pensamientos que quiero compartir respecto a este tema. Primero es reconocer la existencia de un ser supremo, que para nosotros es Dios. ¿Sí? Reconocer que no somos fruto de la casualidad, que no estamos acá porque pasó algo allá hace miles o millones de años en el universo y bueno, ahora somos fruto de esa evolución, de esa situación. No. Créanme que no es así. Es reconocer que nosotros somos seres creados por un Dios. Para los judíos era Jehová, para nosotros es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es amoldar nuestras vidas a los preceptos de ese ser supremo. Es amoldar, es poder vivir de acuerdo a lo que ese ser supremo demanda de nosotros. Fíjense en que Noé estaba en una sociedad, como la describí hace un rato, corrupta, dañina, mala, perversa, pero sin embargo, dice la palabra de Dios que él halló gracia a los ojos de Dios, porque Noé no se comportaba como el resto de la gente, porque Noé no vivía como el resto de la gente, porque Noé no pensaba como el resto de la gente de su tiempo, y amoldó su vida a ese concepto, a esa fe en cuanto a Dios, ¿no? Entonces obedecerlo, y es caminar con Dios. Otro término muy lindo que un poquito más adelante se habla y se dice de Noé, que caminó también él con Dios. Igual que Enoc. Recuerdan en la palabra de Dios que Enoc también caminó con Dios. Y este caminar con Dios y esto de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, tiene que ver con una condición interna e íntima del corazón del ser humano, que nos lleva a conducirnos con temor y reverencia a Dios. Eso significa, desde mi punto de vista, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque él no se conformó, no se amoldó al mundo que le estaba tocando vivir, sino que él vivió de una manera distinta, de una manera diferente. Una de las cosas que no nos relata este pasaje es cómo Noé conoció a Dios. Seguramente saben que la palabra de Dios o las cosas que Dios había hecho, el relato de la creación se transmitían de una manera oral. Y la gente también había escuchado eso de la creación, de que había un Dios que había creado las cosas en 6 días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Noé creyó eso. Y es por eso que halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso le dio una identidad. Cuando vos y yo creemos en Dios y estamos en una sociedad tan perversa, tan mala como también estamos viviendo en este tiempo, eso nos da una identidad, porque no somos iguales que los demás. Alguien está a favor del aborto, nosotros decimos no, eso no está bien porque eso es matar. Alguien habla de la sexualidad y de vivir hombre con hombre, mujer con mujer, nosotros decimos no, porque eso no es algo que Dios aprueba. Entonces tenemos una identidad. Alguien que roba le decimos no hay que robar. Nos da una identidad y tenemos que tener esa identidad. Muchas veces nos sentimos apichonados porque no hacemos lo que la gente quiere que hagamos. Y a veces nos avergonzamos de que nos digan cristianos, que vos sos distinto. No importa.
no importa. Eso es hallar gracia ante los ojos de Dios. La segunda cosa que veo en este pasaje, realmente hay mucho para compartir, pero bueno, no se puede, y vamos a tomar solamente algunas cositas de la vida de este gran hombre llamado Noé. La segunda cosa es que Dios le confió y le reveló su plan. ¿Sí? En el capítulo 6, versículo 13 nos dice la Escritura que Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Dios está avisando a un hombre como Noé, un Dios infinito, a un ser finito, por más que era un ser justo, como se nos relata un poquito más adelante, le está confiando lo que él tenía planeado hacer con la humanidad, ¿no? Le está diciendo que esto voy a hacer porque ya la maldad ha llegado a tal grado que no soporto. Voy a raer todo vestigio de vida de la tierra. Y allí comienza esa gran aventura que tiene Noé con Dios, que comienza cuando Dios le pide algo interesante y también algo que nos parece humanamente absurdo. Y esa es la tercera cosa, que Dios le confía a Noé una tarea absurda desde el punto de vista humano. Acá en el capítulo 6, versículo 14, dice: hazte un arca de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Le da las medidas, cómo tenía que construirla para que pudiera soportar lo que se iba a venir. Esta arca, si la trasladáramos a nuestro tiempo, más o menos mediría 155 metros, 1,5 cuadras más o menos era de largo lo que iba a ser construida esa arca, y más o menos 26 metros de ancho por 15 de altura. Y es ¿por qué digo que es una tarea absurda? Porque era una tarea absurda, no era un lugar donde había necesidad de tener un arca de esa naturaleza, de esa envergadura, de esas medidas. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si a alguno de nosotros o a mí Dios dice: a ver, me vas a construir un submarino acá en Salta, y vas a hacer un submarino que mida 1,5 cuadras y que sea así, asá. Y uno diría, caramba, pero esto va a ser absurdo. Mire, si yo me pongo a construir un submarino acá en la ciudad de Salta, que no tenemos mar, en Jujuy no tenemos mar, en Catamarca no tenemos mar, no hay mar. Así de absurdo era lo que Dios le estaba pidiendo desde el punto de vista humano a Noé. Pero la palabra de Dios nos dice que a veces hay cosas que Dios nos pide que para la gente que no le conoce es absurdo. Pero para nosotros que conocemos a Dios, sabemos que Dios siempre tiene un propósito y tiene un plan para todas las cosas que Él nos pide y nos exige. Así que, mi hermano, si usted alguna vez siente que Dios le está pidiendo algo que humanamente le parece absurdo, confíe de que Dios sabe por qué le está pidiendo lo que le está pidiendo. La tercera cosa es que Dios le dio la oportunidad de crecer en su fe. Dios le dio la oportunidad de crecer en su fe. Si bien Noé creía, porque dice la palabra de Dios que era un hombre justo, que creía evidentemente en Jehová, creía en Dios, pero le encomienda esa tarea y Noé tenía la opción de decir, bueno, Dios, escúchame, no me voy a poner a construir un arca acá en medio de la nada, un barco de esa envergadura. No, la verdad que no nos hace falta, hagamos algo más chico si querés, pero no. Noé, dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 5, que hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eso es actuar en obediencia, eso es actuar en fe.
Confiar en que aquel que le dio las instrucciones tiene un propósito, tiene un porqué, sabe para qué lo está haciendo. Y eso es lo que muchas veces nos falta también a nosotros. Es algo que tenemos que aprender de este hombre, que aunque parecía humanamente absurda la tarea que le había dado, Dios tenía una razón y Noé obedeció, como dice la palabra de Dios, e hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Hermanos, aprendamos a obedecer a Dios, aunque a veces nos parezca la situación absurda, aunque algunos nos digan que es absurdo, aunque nos digan que es ridículo, pero aprendamos nosotros también a obedecer a Jehová. La quinta cosa es que Dios le dio la oportunidad de ser testigo del cumplimiento de su palabra. En el capítulo 7, versículo 19 en adelante dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave como de ganado y de bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Ahí vemos cómo Dios cumplió lo que Él le había confiado unos años antes. Acá Noé está viendo con sus propios ojos que lo que Dios le había dicho se estaba cumpliendo. Y nosotros en este tiempo estamos asistiendo con un poco de estupor, con un poco de asombro, todo lo que está pasando. Parecen fotos, parecen imágenes apocalípticas en algunos casos, de ver en algunos países la cantidad de cadáveres que son recogidos, cadáveres que están en la calle, que son sepultados en tumbas comunes. Realmente parece apocalíptico, pero hermanito querido, Dios cumple su palabra. Dios dice en su palabra que este mundo, tal cual lo conocemos, va hacia un final. Leamos las profecías, leamos en Mateo capítulo 24, donde hay un relato de todo lo que va a ser los tiempos finales, y realmente se va cumpliendo. Indudablemente nosotros hoy somos testigos de cómo Dios va cumpliendo su palabra. No digo que ya el final viene, ni que vamos a poner una fecha, que ya está muy cerquita, pero sí digo que indudablemente la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. La maldad del hombre sigue aumentando, las enfermedades siguen aumentando, todo parece conduciéndonos a que haya un poder mundial, un poder central, donde se nos diga a toda la sociedad qué hay que hacer, cómo hay que conducirse. Lamentablemente todo ese cuadro, que era como un rompecabezas con piezas desparramadas por todos lados, de a poco se van acomodando. Y no sé cuántos años pasará hasta que el Señor venga por su iglesia, pero evidentemente todo se va cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y la última cosita que quiero compartir de Noé es que Dios le dio la bendición de terminar su existencia en buena vejez y dignamente. En el capítulo 9, versículo 28, ahí encontramos ya casi el final de la vida de Noé, y nos dice la palabra del Señor: y fueron, versículo 28 primero, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Yo me imagino que Noé murió en una vejez tranquila, confortado, complacido por haber caminado con Dios todo ese tiempo. Murió dignamente, envejeció dignamente, y eso es lo que pasa cuando una persona camina con Dios. Cuando una persona vive de la mano de Dios, tenemos una vejez distinta, tenemos una vejez diferente.
Vemos con tanto dolor lo que está pasando en algunos geriátricos, no solamente de Argentina, sino del mundo entero, con personas mayores que prácticamente están abandonadas, en muchos casos, por su familia. Pero el Hijo de Dios tiene un final distinto. El Hijo de Dios tiene un final diferente. Así como Noé vivió de la mano de Dios y terminó su vida acá en la tierra de una manera digna, Tenía 950 años cuando murió. 950 años cuando murió. Claro, era uno de los últimos hombres que vivió hasta esa edad, porque ahí mismo en el relato de Génesis, Dios pone límite a la vida del ser humano y dice hasta 120 años, no más de eso, van a vivir, y eso se sigue cumpliendo a rajatabla. Mi hermano, que Dios lo bendiga ricamente. Aprendamos de este hombre llamado Noé, ahí en la Biblia, que quiere decir descanso, reposo. Eso significa el nombre Noé. Que eso nos dé a nosotros también la voluntad, nos dé el deseo de vivir vidas como Él vivió, tanto para hombres como para mujeres. Así que Dios lo bendiga ricamente, y el próximo domingo vamos a tratar otro personaje de la Biblia que no le digo por ahora, pero vamos a tener también la bendición de meditar sobre otro personaje de la Biblia. Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios lo bendiga.